Hello, my name is Reinaldo Ariza Ruiz. I am 23 years old. I live in Cartagena, Colombia, and I study zootecnia in the UNAD. Bueno, para esta actividad a mí me tocó la letra C. Entonces, en el primer ejercicio son las preposiciones y tablas de verdad, como lo vemos aquí. Entonces, dándonos cuenta, vemos que tenemos que sacar las premisas. ¿Las premisas cuáles son? Las palabras o las frases que dividen un argumento. Como por ejemplo, aquí lo vemos en este primer ejercicio que me dieron a mí, que dice la inteligencia artificial IA detecta, detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. Esa es una primera premisa. Una segunda premisa sería, la IA puede mejorar la precisión en la detención del virus. Esa es la segunda premisa. Y como conclusión, podemos tener T, la IA identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Entonces ya nosotros ahí tenemos un argumento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que pasar, según la actividad, a escribir la preposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, tomando esto, podemos decir que, según lo que nos dieron en conector, eh, aquí en la preposición, podemos decir que si la inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real, o puede mejorar la precisión en la detección del virus, entonces la inteligencia artificial identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Entonces, como podemos observar aquí, este conector que vemos aquí es negativo. O sea, este es un negativo. Entonces quiere decir que R en el argumento, en la preposición, en lenguaje simbólico, a un lenguaje natural, va a ser negativo. Esta que vemos aquí es una O y también es un conector. Seguimos con S que queda en su forma natural para decir que este es entonces llegar a la actividad, o sea, la conclusión. Un entonces para llegar a la conclusión. Entonces podemos decir que, entonces si lo convertimos, este sería negativo. Vamos a ver si puedo bajar un momentico acá, un poquito. Entonces yo armé una tabla de tautología, ¿ya? Hablando una tabla, ¿por qué tautología? No, miento. Ahora tenemos que generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, yo generé mi tabla manualmente y pude observar, siempre cuando tú tienes una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión, siempre el resultado va a ser 2 por 2 por 2 es igual a 8. Entonces serían 8 resultados. Entonces, siempre vas a encontrar que R, o depende como tú la tengas la variedad, si tienes P, Q, S o como tú la tengas. Pero entonces siempre la primera va a ser 4 verdades y 4 falsas. Después van a intercalar. Van a ser 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. Hasta que ya así sigue de una intercala. Que quiere decir que R en conclusión sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Listo? Entonces, pero como en este ejercicio nosotros nos dan que nuestra preposición R es negativa, entonces se van a intercambiar los resultados. Si en la primera eran 4 verdaderas y 4 falsas, ahora van a ser primero 4 falsas y después 4 verdaderas. Entonces seguimos a eso. Entonces, para encontrar el resultado de R menos R o S, entonces podemos decir que nosotros generamos una tabla manualmente donde encontramos que eh, R, como es negativo, podemos decir que son 4 negativas primero y 4 verdaderas, o sea, 4 falsas y 4 verdaderas. Entonces, para hallar esta preposición podemos decir que si ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Esa es la determinación. Entonces encontramos que en dos resultados, dos son falsas. De ahí pasamos a encontrar la conclusión de nuestro resultado para hallar si es una tabla de contingencia, contradicción o tautología. Entonces, podemos identificar que, creo, si no estoy mal, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, es verdadero. Si la primera es verdadero y la segunda, no, si la primera es verdadera y la segunda es verdadero, es verdadero. Son falsas cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, podemos encontrar en dos resultados que la primera es verdadera
y la segunda es falsa. Y acá también, la primera verdadera y la segunda es falsa. Y la primera verdadera y la segunda es falsa, entonces podemos identificar que esto es una tabla de contingencia. Entonces, gracias, bendiciones.